Muy bien, buenas tardes para todos. Damos comienzo a la tercera conferencia de la tarde. En esta oportunidad va a exponer el gerente en el área de distribución de UTE, Eduardo Bergerí, con su conferencia Smart Grid, presente y futuro en las redes inteligentes y su aplicación a la eficiencia energética. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Veo en la sala hay mucha gente conocida y otra, bueno, por conocer, obviamente. Así que, bueno, es un gusto estar aquí esta tarde. Muchos de ustedes, de los que yo conozco, seguramente van a sentir que esto está un poco repetido, lo que les voy a contar, porque lo cuento muchas veces en el ámbito de la UTE. Pero bueno, igual va a ser un momento muy interesante. Bueno, acá voy a intentar hacer un resumen de cuál es la visión, a qué se llama Smart Grid, cuál es la visión que tenemos en UTE incluso sobre este tema. En definitiva, en primer lugar, comentar un poco sobre este término de Smart Grid. Entonces, bueno, uno podría decir Smart Grid, bueno, redes inteligentes, podríamos usar el término en español, ¿no? La que existe, no deberíamos andar buscando términos en inglés. Pero de hecho, como siempre, el idioma inglés tiene esa cosa de las palabras de 5 letras, ¿no? Que logran resumir un concepto y es muy marketinero, ¿no? Es decir, ese es un primer aspecto. El segundo es que parecería que hemos descubierto que se pueden hacer las redes más inteligentes ayer, hoy, no sé, o a partir del 2009, cosas por el estilo. Y esa no es la realidad tampoco. En definitiva, a nivel de del negocio eléctrico, digamos, de las redes eléctricas siempre fueron redes inteligentes. Si se quiere, su nivel de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, fue evolucionando, aumentando a lo largo de toda su historia. Pero de hecho, ustedes piensen que las redes eléctricas tal cual las conocemos hoy, que su diseño de tener 230 voltios en el enchufe, 50 Hz, etcétera, grandes centrales, transformadores, todo ese tipo de disposición de conductores de cobre o de aluminio, es un invento que remonta, digamos, a unos 80 años. Si la electricidad es anterior, si se quiere, pero quiero decir que el diseño de las redes eléctricas, según como las usamos hoy, fue definido más o menos en 1930. Y de hecho, para que esas redes funcionaran, tenía que haber un mínimo de inteligencia. Es decir, lo primero que hubo que hacer es inventar el fusible, porque si no hubiéramos tenido fusibles, las redes eléctricas se hubieran prendido fuego permanentemente, ¿no? Es decir, hubiéramos tenido, en vez de operadores, hubiéramos tenido bomberos que van a apagar el fuego en los lugares donde hay un problema. Así que de hecho uno podría decir que cuando hablamos de redes inteligentes en el mundo de la energía eléctrica, podríamos decir que el primer dispositivo inteligente fue el fusible. Sobre esto podría comentar otras cosas más. Cuando yo era estudiante, yo estudié ingeniería eléctrica, de hecho estudié porque me gustaba mucho la electricidad, pero me atraía mucho todos esos temas de la electrónica, de las telecomunicaciones, y me parecía que las redes eléctricas como tal eran muy aburridas, ¿no? Que era solamente aplicar la ley de Ohm, los lemas de Kirchhoff, pero que más de eso no se hacía. Y la ironía de la historia es que yo hace 30 años que trabajo en el ámbito de las empresas eléctricas, y de hecho hace 26 años que trabajo en UTE. Y justamente ¿por qué? Porque justamente una empresa eléctrica no solo aplica la ley de Ohm, digamos, para hacer operar su red, sino que tiene que poner por encima de ella un montón de capas, digamos, de ingeniería o de inteligencia o de lo que le quieran llamar, para poder hacer que esas redes sean cada vez más eficientes y que brinden un servicio de mayor calidad. Entonces, en definitiva, este término de Smart Grid se puso muy de moda hace pocos años. Ahí hay una noticia del año 2009, que es cuando Barack Obama anuncia que el gobierno federal de Estados Unidos va a dedicar 3.500 millones de dólares para la rehabilitación del sistema eléctrico americano.
Esto se debió al hecho de que, no sé si recordarán, pero en la costa este de los Estados Unidos hubo un mega apagón, hubo varios, ¿no? Obviamente en la historia, pero el último grande fue hace unos pocos años. Hubo hasta una foto satélite que no puse acá, pero que todo el mundo usa, una foto satélite en donde uno ve todo un pedazo de Estados Unidos de noche, en donde hay como un inmenso agujero negro, ¿no? Es decir, por la existencia de ese apagón. Y entonces ahí, bueno, el resultado fue que, bueno, vieron que las redes eléctricas en Estados Unidos eran vetustas, bueno, todo eso producido por el hecho de que los incentivos regulatorios que hay sobre el negocio no daba como para que se invirtiera en el negocio. Entonces ahí vieron que había un problemita y algunos errores. Y el gobierno federal, por su lado, decidió entonces invertir en eso. Pero la diferencia es que en vez de invertir dinero en pongan transformadores, pongan redes eléctricas, vamos arriba, etcétera, ¿verdad? Dijeron no, vamos a invertir en hacer que estas redes sean más inteligentes. Y ahí empezó entonces a discurrir toda una serie de conceptos, como decir, tenemos que hacer que el cliente participe en el sistema de las redes eléctricas, que el cliente entonces pueda ser, por ejemplo, también un generador, que el cliente pueda tener las herramientas necesarias para poder usar más eficientemente la energía. Y entonces a través de eso, en definitiva, el programa de Estados Unidos lo que ha generado es la creación de muchas empresas que se dedican al desarrollo tecnológico aplicado a los objetivos del programa que definió el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué lo cuento? Porque Estados Unidos es la primera potencia mundial y una decisión de estas tiene un impacto inmediato, con cierta inercia en el resto del mundo, porque los inventos que va a haber ahora tecnológicos vinculados con este tema en Estados Unidos van a ser patentados y con esas patentes se van a vender en el mundo entero, es decir, los productos que se desarrollen en este marco. Bueno, por otro lado está obviamente Europa también, que no está para nada atrás y que de hecho ella enfoca este tema básicamente por el tema de la estrategia del 20-20-20, que es reducir los gases de efecto invernadero en 20% al 2020 y aumentar la participación de las energías renovables en la matriz de energía de oferta eléctrica en un 20%. Bueno, acá reproduje también el editorial que tiene la GIAP, que escribió la presidenta de la GIAP de este año, en donde recalqué ahí en verde también comentarios que muestran que en definitiva el impacto que tiene también el desarrollo del uso de las tecnologías de la información en el mundo, ya que el consumo que tienen, por ejemplo, los centros de procesamiento de datos en energía para poder hacer funcionar todo el hardware instalado y en frío para poder climatizar la sala, tiene realmente proporciones muy importantes. Así que, obviamente, como verán, todo está conectado. Bueno, si hablamos de cuáles son entonces, en definitiva, los inductores que nos llevan a promover entonces el mejorar, el profundizar, digamos, el concepto de Smart Grid o de redes inteligentes, bueno, viene a través de lo que ya comenté sobre el hecho de que lo que se busca, hay un impulso grande, digamos, en la reducción de emisiones de CO2, en buscar la forma de aprovechar mejor el producto de la biomasa, es decir, el de quemar leña o quemar cáscara de arroz o el bagazo de la caña de azúcar para transformarlo en energía eléctrica. Ustedes me dirán, bueno, pues esto produce CO2 cuando lo quemo, sí, pero es un circuito casi cerrado, porque el hecho es que se está quemando madera que absorbió CO2 y que después lo vuelve a liberar cuando se lo quema, ¿no? Y si cuando el árbol vuelve a crecer, otro árbol vuelve a absorber esa misma cantidad de CO2 y estaríamos en un círculo que, podríamos decir, no es cerrado, no nos vamos a poner a discutir sobre este tema, pero en fin, es un círculo cuasi cerrado. Y entonces esto hace que se está promoviendo, de hecho, la posibilidad de instalar centrales de generación de pequeño porte que estén especializadas en la quema de estos productos y que puedan inyectar esa energía en la red eléctrica. Y el otro tema, que es también un tema claramente de eficiencia, como siempre, es trabajar para reducir las pérdidas del funcionamiento de una red eléctrica, ¿no? Un sistema. Por otra parte, tenemos el advenimiento de
el desarrollo de eólicas de gran porte, de eólicas que son de 2 megavatios o de 3 megavatios, incluso de 5 megavatios, hay ya experimentales. Esto me hace pensar que, para los más viejos, recordarán que cuando íbamos a pasear ahí por el campo, lo que veíamos eran casitas con un molinito, una batería, ¿no? Y eso era lo más común cuando uno se paseaba por el campo. Y esto en Uruguay desapareció cuando el Sistema Interconectado Nacional, es decir, con el desarrollo de la UTE, cuando fue llegando, digamos, a todos los pueblos y a todas las rutas y caminos donde había casas, dio un servicio que obviamente era de mejor calidad y más barato, porque si no la gente se hubiera quedado con el molinito en su casa, ¿no? Claramente, es decir, nadie los obligó a sacarlo. Y ahora estamos como una vuelta atrás, ¿no? Es decir, que es interesante porque, si se quiere, la historia del desarrollo de las redes eléctricas ha sido justamente generación aislada, grupos diésel, pequeños molinos de viento, etc. El desarrollo que venía con las grandes torres, las líneas de 500 kilovoltios, las grandes centrales, todas las grandes cosas. Me voy a caer con esto. Y en definitiva, ahora estamos como volviendo hacia esos conceptos. Claro, volvemos hacia esos conceptos, pero con una red interconectada, es decir, no se cuestiona que se tenga que eliminar la red, y con tecnología muy desarrollada, ¿no? Es decir, un molinito de 1 kilovatio, en realidad estamos en molinos que son de 2 megavatios. Y por otro lado, el continuo desarrollo de las células fotovoltaicas, que han ido mejorando su eficiencia a lo largo de las décadas, porque son muy viejas ya las células fotovoltaicas, pero de hecho todavía siguen siendo bastante más caras que pagarle a la UTE, para ser así más gráfico y simple. Bueno, por otro lado está la aparición de la microgeneración, que es el mismo concepto que estoy comentando, simplemente que ustedes sabrán que por decreto del Poder Ejecutivo, cualquiera de nosotros puede producir energía eléctrica en su casa con células fotovoltaicas o con pequeñas eólicas, y vender los excedentes que uno tiene a la red de UTE. UTE está obligado a comprar esos excedentes al mismo precio de la tarifa a la que paga el cliente cuando consume. El otro inductor, claramente también en busca de la eficiencia, es la calidad del servicio, que es un tema sobre el cual hemos trabajado siempre, que es que un operador de sistema lo que busca permanentemente es minimizar los tiempos de corte y la frecuencia de corte. Y acá, bueno, esta curva lo que muestra es simplemente la evolución histórica que ha tenido la curva de tiempos de corte equivalente en el país. Es muy aproximada, pero de hecho los grandes números que están ahí son ciertos. Así estábamos en el 92, con 100 más o menos, y ahora estamos en menos de 10. Y estos son mejoras. Claro, ustedes se dirán, yo estoy hablando, acá, estas son jornadas de informática, ustedes dirán qué tendremos que ver nosotros con todo esto, pero de hecho acá justamente hubo mucho trabajo que está vinculado con introducción de tecnología informática y de comunicaciones, muchísimo. Por supuesto que también hay mucho trabajo de mejora de procesos y de gestión propia de la gente que trabaja. Pero el tema es que sin la tecnología de gestión que se fue desarrollando e implantando, que fue la herramienta que le dio soporte e información para la toma de decisiones a los que mejoraron la calidad del servicio, no se podría haber hecho. Ese es el tema. Bueno, entonces, digamos, para hacer un pequeño resumen intermedio, en definitiva, lo que hoy por hoy hablamos de Smart Grid es esta integración o confluencia de dos infraestructuras, que es la infraestructura de la red eléctrica por un lado, y por otro lado la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y con los objetivos que están señalados allí, que no voy a leer, porque no me gusta leer transparencias, y porque además seguramente varias de las cosas que dije acá, que están escritas acá, ya las dije de alguna forma. Entonces, bueno, ¿cómo vemos en UTE estos temas? Bueno, acá podríamos decir, hay varios aspectos. Poniéndonos como empresa nacional eléctrica, cuyo dueño somos todos nosotros,
un objetivo que puede tener la UTE es contribuir a las políticas de inclusión, digamos, de integración social, en definitiva. Ustedes se dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, si empiezo a desarrollar estos conceptos, seguramente vamos a encontrar varios motivos que demuestren que eso es posible. Entonces, de hecho, bueno, eso es un aspecto, digamos, en que las mejoras tecnológicas deberían poder justamente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda, aunque puede parecer medio descolgado, pero si tuviéramos la posibilidad de poner un sistema de medición inteligente en las casas de todos los clientes, eso además de reducir un montón de errores vinculados con las lecturas para facturar, etc., también nos daría otras oportunidades que hoy por hoy no estamos pudiendo hacer, que sería, por ejemplo, hacer que en vez de poder pagar únicamente mensualmente la energía eléctrica, ustedes sabrán que la factura de UTE es mensual. Pero ¿y qué de la gente que no tiene ingresos mensuales fijos? Y que en realidad está dispuesta a pagar, y lo que querría es poder decir, mirá, yo ahora tengo plata, tengo 200 pesos. Si vos me dejaras pagarte 200 pesos y me vendés los kilovatios hora equivalentes, yo estaría feliz. Bien, podemos pensar que la tecnología, un sistema de medición inteligente a nivel nacional, tendría, entre otras funcionalidades, la posibilidad de hacer como hacen las compañías de telefonía celular, que gracias a la tecnología propia de la tecnología celular hace que se puedan inventar soluciones, digamos, de marketing o de venta nuevas, que nosotros no podemos inventar con el nivel de tecnología actual que utilizamos. Y entre otras cosas podríamos, por ejemplo, vender tarjetas también como vende Antel o cualquier empresa de telefonía celular para comprar kilovatios hora, por ejemplo. Pero ahí me extendí mucho, pero bueno, capaz que sirvió para dar un ejemplo. Pero otro aspecto es que UTE es campeona de las energías renovables. Es decir, en el Uruguay no hay otra organización, no hay otra empresa, no hay otra entidad, no hay otro que quieran que sea que pueda ser más renovable, digamos, que lo que es la UTE. Para que sepan, la energía que genera UTE y que vende, en un 80% en promedio, proviene de energías renovables, es decir, proviene de las centrales hidroeléctricas propias de UTE o de Salto Grande, y también podría provenir de otras centrales que vienen por las interconexiones internacionales, pero ahí, bueno, sería otro tema, saber si vienen o no, si esa energía que se paga corresponde a eso. Pero de hecho, tenemos un 80% de esa energía que es renovable. Pasamos, por supuesto, por momentos de sequía que hace que esa energía en el momento puede ser del 50% o del 40%, pero si promediamos a 10 años anualmente, llegamos a ese tipo de promedios. Entonces, nuestra contribución al Uruguay natural, que es una política de Estado, y una política de Estado que trasciende gobiernos, es realmente enorme. Y de hecho, con las políticas que en su visión UTE tiene ahora, que está en consonancia además con la Dirección Nacional de Energía, es el desarrollo de más generación, pero de tipo eólico, y más generación de biomasa. Y como van a ver, eso genera bastantes problemas para manejar redes eléctricas. Bueno, ahí comento más cosas con esas viñetitas que están ahí, que es que la idea y la voluntad es que, de hecho, el Smart Grid, que va a necesitar entonces mucha infraestructura de comunicación, y llegar incluso hasta el cliente y poder comunicar datos y comandos con cada uno de los clientes. La UTE tiene 1.200.000 clientes, en más o menos todos los hogares del país y todas las empresas del país. Entonces, de hecho, también pensamos que debemos aquí profundizar la posibilidad de desarrollar entonces nuestras funciones de Smart Grid a través de la infraestructura que tiene Antel y que está desarrollando Antel, que está permitiendo hacer que se pueda tener ADSL en todos los hogares del país. Esto lo digo porque no es trivial, a usted le parece obvio, pero nosotros estamos en contacto permanente con los proveedores que nos vienen a vender tecnologías Smart Grid. Ustedes no se imaginan lo que ha sido estos últimos 2 años, los vimos a todos, creo que los vimos a todos. Vienen todos a vender con rótulo Smart Grid. De hecho, las soluciones a nivel de cliente, por ejemplo, de un medidor que se pueda leer a distancia, en general está pensado con un módulo de
radio, es decir, con dispositivos que no van por la red telefónica, sino que van en paralelo, por una red paralela. Pero en este caso, pensando en una ventaja país, de hecho, sería muy significativo que pudiéramos llegar a tener un plan que realmente recoja y que busque sinergias con Antel. Y lo mismo con otras empresas que manejan redes, ¿no? Tanto las de gas como las de agua. Con las de agua, siempre tenemos contactos excelentes. Ellos están también avanzando mucho en estos temas y siempre es muy útil la interacción entre ellos y nosotros. Bueno, acá intenté resumir en definitiva en qué desafíos nos enfrentamos, y ya verán por lo que está escrito que ya nombré a varios. Y acá lo que quería comentar, por ejemplo, que en generación distribuida, que lo dije recién, miren un poquito cuál va a ser la evolución. Acá tiene un mapa de Uruguay, yo no sé si yo los tapo a ustedes, ¿verdad? No sé si llego con el micrófono acá. No llega, me quedo acá, lamento. En este mapa de Uruguay marqué con unos cuadradotes ahí las principales centrales de generación actuales. Las que están en rojo son térmicas, las que están en azul son hidroeléctricas, están las 3 del Río Negro, que son de UTE, y está Salto Grande, que pertenece a la comisión mixta. Llegó el progreso. Esto es un smartphone. Hola, hola. ¿Tenemos un hola? Bueno, acá tenemos en esta misma presentación. Esto lo acordé con ella hoy, antes de empezar la presentación. Pero bueno, como ven, acá ya hubo una evolución en el ratito de esta charla, y ya tengo micrófono y voy a ir para allá, entonces. Voy a caer en estos cables. Entonces, en definitiva, acá pueden ver la estructura muy simple que tiene. No anda muy bien esto, ¿no? Yo siento unos ecos raros. Bueno, saca que hay eco, entonces. Si me van a tener que poner una orejita como los cantantes de rock, así para poder escucharme. Y en definitiva, ven que lo que hay son 7 puntos de inyección principales de la red eléctrica. Nada más, ni más ni menos. Y el total de potencia instalada es más o menos, son cifras redondeadas. Si quieren ver los datos exactos, se meten en el portal de UTE en cifras, y ahí tienen datos. Ahí agregué la potencia de Salto Grande, que hace que son como 900 y pico megavatios. Bueno, ahora tengo que volver para el otro lado porque me di cuenta que el teclado no me dieron uno inalámbrico y tengo que volver acá. De hecho, ¿qué pasa? Con la introducción, con la política que tiene UTE en este momento, de introducción de generación distribuida con biomasa, me paso vuelta para allá porque así lo ven, están empezando a entrar en funcionamiento pequeñas centrales que queman madera o cáscara de arroz, por ejemplo las que están por acá, o el bagazo de la caña de azúcar acá arriba. Acá está claro que esto es madera, ¿no? Tenemos ya algunas centrales funcionando de este tipo, y aquí puse las que están más o menos ya comprometidas, digamos, es decir, que estas son centrales de privados, es decir, UTE licita, y lo que adjudica es en función de un precio de compra, y se obliga a comprar durante X años la energía generada. Bueno, entonces ahí ven que ya tenemos un montón de puntos más. Bueno, y sí. El enter, bueno, y ahí está la más complicada. Si le sigo apretando botoncitos acá, verán que ahí aparecen todos los parques eólicos. Entonces, como ven, el mapa del Uruguay empieza a complicarse, a tener decenas de puntos. Y de hecho, los planes que hay son los que están marcados ahí. Si se cumplieran todo lo que tenemos proyectado, de hecho, en biomasa, podríamos llegar a tener una potencia instalada que es equivalente a la central de Palmar, o equivalente a la central Valle, o equivalente a la central de Punta del Tigre, es decir, valores importantes de potencia. Y en eólico, bueno, ni que hablar, ¿no? 1200 megavatios, eso es más que la porción que nos toca a Salto Grande, y es la mitad de la potencia instalada actual, en definitiva. Así como verán, la introducción de generación eólica en el país, si se cumplen los planes que hay, van a revolucionar totalmente el funcionamiento de la red eléctrica. Sobre todo
porque la generación eólica es una generación intermitente, es totalmente aleatoria. Uno no puede decir, prendo la eólica tal y va a funcionar. No, el viento pasa por rachas, y entonces la generación varía minuto a minuto, lo que complica bastante el manejo de la red por esa inyección de energía que va, viene, que hay que estar compensando permanentemente con otras centrales o con otro principio que sería el de gestionar la demanda. Entonces ahí entramos en un concepto que para nosotros es tremendo. Estamos frente al hecho de que se nos va a romper un paradigma. Hoy por hoy la oferta es función de la demanda, es decir que la UTE genera en la medida que los clientes demandan, y eso instante a instante, y hay que estar compensando permanentemente eso milisegundo a milisegundo. Si hay una central que tiene que estar permanentemente variando su generación para compensar todos esos pequeños movimientos que existen a lo largo de cada segundo del día. Y de hecho, en definitiva, nos enfrentamos a la posibilidad de ver de qué manera podríamos hacer que la demanda fuera función de la oferta, es decir, función de la generación. Bueno, acá es donde, otra vez pensando en los que están en los temas informáticos, piensen que aquí hay muchísimo para trabajar. ¿Cómo podemos llegar a hacer que la demanda sea función de la oferta? Y esto sin afectar el confort de los clientes y sin afectar los procesos industriales que requieren energía eléctrica, ¿no? Porque obviamente si no sería que, bueno, ahora hay luz, ahora no hay, ahora hay luz, ahora no hay. No. De hecho, es otra cosa lo que estamos buscando acá. Si me hubiera servido, pero si esto apretaras el botón. Anda, Benito, entonces, en tema de gestión de la demanda, lo que hay que saber es que la curva de demanda diaria del Uruguay es más o menos la que está dibujada acá, y de hecho, si nosotros lográramos aplanar la curva y transformarla en una recta, como la ven ahí a la derecha, lograríamos ser muy eficientes. ¿Y por qué? Porque en definitiva las redes eléctricas las tenemos que dimensionar para esta punta, 1700 megavatios en este momento. Si pudiéramos dimensionarlo a la energía que se consume en el año dividido por las horas del año y hacer entonces que se consuma lo que está acá debajo de la curva, ustedes saben, estudiaron, ustedes saben que la energía aquí en el área que ocupa la curva, ¿verdad? Bueno, tendríamos esto. Y de hecho lo que pueden ver entonces es que las redes eléctricas podrían estar dimensionadas de una forma mucho más ajustada. Entonces invertiríamos muchísimo menos aluminio, mucho menos cobre, que eso significa miles de millones de dólares en inversiones, miles de millones estamos hablando. Si la UTE tiene 6.500 millones de dólares invertidos entre centrales, redes, etcétera, por lo menos. Y como pueden ver en el recuadrito de acá arriba, estoy señalando con el dedo y no con esto, es que en definitiva el costo que tiene el operar y mantener una red eléctrica pesa más o menos en un 60% en la tarifa, es decir, lo que ustedes pagan todos los meses. Así que esto es realmente relevante. Dale, porque esto ya me olvidé que había cositas. Bueno, ¿cómo podríamos gestionar la demanda a nivel residencial, por ejemplo? Bueno, a nivel residencial, lo que se ve claramente es que casi todos tenemos calefones eléctricos en nuestras casas. Y, de hecho, la energía que demanda un calefón en la factura que uno tiene, de lo que paga todos los meses, es en promedio del 37%. Vale mucho. Bueno, acá puse un valor promedio del consumo mensual que tiene el conjunto de los clientes de UTE. Probablemente ustedes consuman el doble o el triple, más o menos, ¿no? Mediando datos. Entonces acá hay un aspecto muy interesante, que es como ven, cómo aprovechar esta inercia, porque ustedes saben que cuando usan agua caliente, el calefón no la calienta en el instante para que ustedes la usen, el calefón la calentó antes. Entonces, de hecho, el calefón acumuló energía que venía de la red eléctrica y la transformó en energía térmica. Esa energía, entonces, que se maneja a nivel de la red, está acumulada bajo forma de energía térmica en todos los hogares.
Entonces, vean acá la inmensa oportunidad que hay de trabajo, que cómo hago para poder monitorear 1 millón de calefones, que es lo que hay instalado a nivel país en este momento. ¿Cómo hago para monitorear ese 1 millón de calefones para contribuir a hacer gestión de la demanda, es decir, para contribuir a aplanar esa curva, para prender el calefón o los calefones en horas en donde hay poca demanda y de hecho sin afectar el confort de los clientes, es decir, logrando que todos sigan teniendo agua caliente cuando la quieran usar. De acá necesitamos muchísimos sensores, traductores y sistemas informáticos y comunicaciones que permitan transmitir esa información en tiempo real, poder procesarla de forma extremadamente rápida y poder comandar, prender y apagar calefones. Otra oportunidad, y que esta es el futuro, es el hecho de la llegada del auto eléctrico. Dale otro más. El auto eléctrico, digamos que más o menos equivale a un consumo promedio de un residencial actual de UTE. Y acá también, la oportunidad cuál es, que esto se puede utilizar fuera de hora de punta para cargar la batería, transformando la energía que viene por la red en energía electroquímica. Bueno, acá está la idea, esta es la curva de carga del día. Ustedes ven que estas zonas son las que son problemáticas para la red y en definitiva habría que buscar trasladar esos consumos para aquí. Y estos consumos son perfectamente trasladables. Porque tiene flechita. Bueno, sobre esto no voy a abundar porque estoy entrando en temas quizá demasiado técnicos y que empiezan a aburrir un poquito, así que lo salteo, pero es un poco el mismo concepto, es decir, que la gestión de la demanda se puede aplicar a algunos detalles más, pero bueno, baste con la ilustración que hice acá. Esto lo vamos a saltear también, se pregunta sobre la eficiencia de los autos eléctricos, seguimos. Y bueno, aquí lo que ven entonces es que en definitiva, en todo lo que tiene que ver en cómo operar una red eléctrica, hay muchas actividades sobre las cuales se puede trabajar desarrollando sistemas de control, sistemas de comando, de supervisión, de medición y sistemas que sean capaces de recoger muchos eventos, procesarlos y servir para la ayuda a la decisión. También en el aspecto del nivel de cliente hay también un sinnúmero de ventajas. Yo hice algunos ejemplos ahí con la medición inteligente. De hecho, ahí en este cuadro ustedes ven que hay muchas cosas más. Y el asunto es que la gestión de la demanda, que para mí es el camino más importante que debemos llevar adelante para poder justamente ser mucho más eficientes en el uso de las redes eléctricas, ya trae consigo el hecho de que haya que instalar medidores en todos los clientes que puedan ser leídos a distancia. Y eso permite tener entonces una serie de ventajas adicionales, es decir, nuevas funciones que se pueden aplicar, ¿no? Y seguramente poder minimizar errores de los procesos manuales que se tienen hoy gracias a esa automatización. Bueno, acá podemos ver cuál es la situación hoy en UTE, en la cual tenemos a nivel de la red de transporte el 100% de las estaciones están telecontroladas, es decir, que el nivel de automatización a ese nivel es altísimo. A nivel de la red de distribución, que son las redes que ya llegan a nuestros hogares, el nivel de automatización o de telecomando, en fin, de control a distancia, es también bastante elevado, como verán. El 2/3 de las estaciones, digamos, de media tensión a media tensión están telecontroladas y alimentan casi el 80% de los clientes. Es decir, que casi el 80% de nuestros clientes ya, digamos, son alimentados por una red que tiene un nivel de control a distancia importante. Y bueno, estamos desarrollando más proyectos vinculados con eso, en donde estamos desarrollando el hecho de tener puntos intermedios en las redes telecontroladas. Tenemos hoy por hoy 350 y en 2-3 años pensamos tener 1000 más. Es decir, que vamos siempre hacia la inclusión de más sensores en las redes que nos permitan tener más información de lo que ocurre. Y finalmente, a nivel de los clientes, estamos con el tema de la telemedida. Arrancamos por donde hay que arrancar, es decir, por los grandes clientes, que son pocos, pero que de hecho son los que cuentan en un 35% en la facturación de la UTE.
Y de hecho esa telemedida está operativa y bueno, lo que estamos viendo es el salto futuro que vamos a tener que dar pasando de 400 clientes a 1.200.000 clientes. Y todo esto viene apoyado, justamente, dale otro clic ahí, con este nivel, si se quiere, de la tecnología de información y comunicaciones, en donde ven que a nivel central, en definitiva, la operativa de esas redes inteligentes es controlada, en definitiva, si se quiere, por un sinnúmero de aplicaciones que manejan diferentes escalones, digamos, del negocio, ¿no? Nosotros tenemos toda una cadena productiva que está reproducida allí, y no voy a entrar en detalle, por supuesto, esto es lo que ven ahí, pero lo que quiero decir con esto, vean la importancia que tiene, digamos, el desarrollo de los sistemas, tanto de gestión, de los sistemas clásicos de gestión, como los sistemas de tiempo real, y el hecho de que en UTE esos sistemas están integrados, es decir, que hemos logrado integrar sistemas de tiempo real con sistemas de gestión. Eso es muy interesante, es decir, tenemos tanto información, por ejemplo, de clientes, por un lado, y que se puede conectar con información que viene del campo, ¿no? De que un cliente se quedó sin energía porque sabemos que se abrió tal interruptor, y esa información es procesada por este conjunto de sistemas. En definitiva, en resumen, podríamos decir que la UTE tiene un nivel de desarrollo que cubre estas zonas verdes y que estamos buscando entonces, en definitiva, ver cómo pegamos un nuevo salto en busca de eficiencia. Después de unos 20 años, el último salto que hicimos fue hace unos 20 años atrás y lo hemos seguido desarrollando sin parar desde entonces. Pero ahora nos estamos planteando cómo seguir adelante, ¿no? Y en definitiva, para buscar el último punto, que logremos realmente llegar a poder interconectarnos con los clientes. Bueno, sobre esto ya estoy terminando, por suerte para ustedes. Acá son cosas muy rápidas, pero no, por un lado, en el tema del transporte eléctrico, UTE está dedicada al estudio de cómo volver a reintroducir el transporte eléctrico en Uruguay. Y digo bien reintroducir, porque obviamente el transporte eléctrico existió, y es, si uno ve en muchos países, el transporte eléctrico es lo que más se utiliza a nivel de transporte público. Pero ahora también está el aspecto del transporte privado, en donde, por el hecho, digamos, del desarrollo de la telefonía celular, que nos aportó el desarrollo de la batería de litio, en definitiva. Es decir, que hubo un gran avance con el invento de la batería de litio, porque eso ha triplicado la capacidad, digamos, de la energía eléctrica que se puede almacenar en un volumen dado. Y eso hace que ahora los autos eléctricos que se pueden construir pueden tener una autonomía y prestaciones que son suficientes, digamos, primero prestaciones similares a la de un auto térmico común. Y además una autonomía que, si bien es más baja que la de un auto nafta, es una autonomía de unos 100 kilómetros, lo que es perfectamente suficiente para el uso urbano, digamos, de cualquier vehículo. Entonces, de hecho, estamos... ¿no? Sí, me enrosqué ahora con el tema del transporte eléctrico. El otro no lo voy a comentar, lo puedes saltear. Entonces, en definitiva, UTE lo que ha hecho fue transformar un auto de combustión interna a auto eléctrico, aquí, con una empresa local, y estamos utilizando ese auto en la flota, y lo usamos obviamente para hacer pruebas y ver cuál es su desempeño. Y estamos lanzando ahora un proceso de adquisición de vehículos, de una treintena de vehículos eléctricos, para integrar la flota de UTE, con la intención de que, bueno, a medida que esta experiencia sea exitosa, no solo se pueda extender al conjunto de la flota, sino que también sirva como motor para que el correo pueda también pasarse a una flota eléctrica y otras empresas de flota, digamos del Estado o privadas. Bien, ese es un aspecto. Lo otro lo voy a saltear porque no tiene ya mucho interés en este momento. Y lo otro ya es muy simple también, el hecho que trabajamos también a nivel internacional, a nivel de la Comisión de Integración de Energía Regional, sobre todos estos temas, porque se está muy activo en esto, digo, a nivel internacional. Y como ya lo nombré antes en la visión, el hecho de que tenemos contactos buscando sinergias con Antel, y la Universidad de la República. Y para terminar,
le diste demasiado, ahí es una menos, ahí está. Yo diría que llevamos 20 años haciendo Smart Grid moderno. Hoy dije Smart Grid fue siempre. Pero creo que la UTE descubrió, con toda esta publicidad del Smart Grid, que nosotros hacía 20 años que estamos haciendo Smart Grid. Si muchos de los que estamos acá participamos en un proyecto que fue eso, fue Smart Grid absolutamente, de los años 90 en adelante. Y ahora lo que nos estamos planteando es qué hacemos para adelante. Tenemos grandes logros y tenemos grandes iniciativas en curso. Pero nos dijimos, tendríamos que hacer la foto del momento otra vez y ver si lo que estamos haciendo va en el buen sentido, si tenemos que arreglar alguna cosita más. Y entonces ahora estamos lanzando una tarea, un trabajo que va a durar unos 6 meses, en donde vamos a redefinir nuevamente un plan director. Ahora sí lo vamos a llamar Smart Grid. Antes no le poníamos Smart Grid porque no sabíamos que se llamaba así. Pero de hecho, bueno, esa es la idea, ¿no? Y en eso vamos. Y con esto yo concluyo mi presentación. Bueno, acá simplemente mostrar cómo podría un plan de director de Smart Grid definirnos qué tipo de proyectos serían prioritarios. Y esto a la gente de la informática les gusta porque es un cuadrito que las consultoras del sector aprecian mucho, así que por eso lo puse. Nada más, muchas gracias. Muy bien, les pido un fuerte aplauso entonces para Eduardo Bergerí. Y damos terminación a esta penúltima conferencia en este salón. Los invitamos puntualmente a las 17 horas, que vamos a tener la presencia de Nicolás Tosi por parte de la Universidad de la Empresa, con la conferencia La automatización como gestor eficiente de cultivos agrícolas, ahorrando en materia de agua y energía sin afectar la productividad. Muchas gracias.